22 de abril, según dijo el viernes el dirigente opositor Julio Borges. El gobierno está tan preocupado de nuestra posición que él de manera subterránea está ofreciendo mover la fecha a mayo, a junio. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática anunció que no presentará candidato a los comicios adelantados de abril por considerar que no existen garantías de transparencia. Borges sostuvo que entre esas garantías estaría que los comicios se realicen en una fecha razonable, es decir, con al menos 6 meses de organización, y que exista una verificación de organismos internacionales. Yo sigo apostando porque esta presión lleve a una negociación seria para unas elecciones serias de Venezuela. Borges visitó Panamá, donde inició una gira internacional para exigir mayor presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta una severa crisis política y socioeconómica. Borges recorrerá además México, Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, Brasil y la sede de la Unión Europea en Bruselas. Dijo también que asistirá a la Cumbre de las Américas en Perú. Guatemala se propone adquirir buques y equipos navales de fabricación colombiana para combatir el narcotráfico, como parte de la creciente cooperación de seguridad entre ambos países. El anuncio fue hecho el viernes por el presidente guatemalteco Jimmy Morales, de visita oficial en Bogotá, donde se reunió con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Hay un interés por parte de Guatemala de adquirir una serie de equipos, sobre todo de buques patrulleros que produce Cotecmar, y vamos a ver cómo triangulamos esa compra a través de los Estados Unidos, que también están interesados en que Guatemala aumente y mejore sus capacidades en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Colombia es el principal productor y exportador de cocaína, mientras que Estados Unidos es el principal consumidor y Centroamérica la ruta habitual del tráfico de drogas. Colombia y los países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras mantienen un tratado de libre comercio desde 2009, en el que está pactado el apoyo de Bogotá en materia de defensa a esos tres países. El presidente Morales dijo que en pocas semanas se podría firmar un tratado de libre comercio con Colombia, que abriría la posibilidad para su país de pertenecer a la Alianza del Pacífico, que también integran Chile y México, con quienes ya tiene un acuerdo comercial. El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe impugnó el viernes un fallo que ordena investigarlo por presunta manipulación de testigos falsos contra un legislador de izquierda. A mí me preocupa mucho lo que se rumora en esta corte, que en esta persecución hay presiones del presidente de la República. El popular exmandatario y jefe de la oposición enfrenta un nuevo escándalo, previo a la jornada electoral del 11 de marzo, en donde buscará un nuevo mandato en las legislativas, y donde su partido Centro Democrático definirá el candidato de coalición de derecha para las presidenciales de mayo. Uribe se encuentra inhabilitado por la ley para contender por la presidencia. Su abogado presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, que, apoyado en llamadas telefónicas interceptadas, ordenó una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda. Hubo una manifiesta violación del debido proceso, por lo cual solicitamos la nulidad de la decisión, en virtud que se mantuvo un cuaderno reservado de interceptaciones y por tanto de pruebas, sin que nadie, ni siquiera nosotros, pudiéramos tener acceso a él. En 2012, Uribe presentó una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema por presunto complot para intentar involucrarlo en actividades criminales con grupos de ultraderecha que combatieron a las guerrillas izquierdistas. La justicia se abstuvo de procesar a Cepeda y pidió una investigación contra Uribe bajo la misma sospecha, manipular testigos contra Cepeda. Muy popular en Colombia, Uribe enfrenta varias causas por sus actuaciones como exgobernador y exjefe de Estado. Miembros de la Alianza de Oposición de Honduras salieron el viernes a las calles en lo que llamaron una caravana de insurrección para alegar fraude en las elecciones de noviembre, en donde resultó reelecto el presidente Juan Orlando Hernández. La caravana estuvo encabezada por el ex candidato a la presidencia Salvador Nasralla y el expresidente de Honduras y coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura Manuel Zelaya, quien fue derrocado en 2009. Una veintena de personas murieron el sábado en Afganistán, en 4 atentados contra las fuerzas gubernamentales.
3 de ellos fueron reivindicados por los talibanes y el otro por el grupo yihadista Estado Islámico. En Kabul, un kamikaze llegó a pie, pasó un control e hizo estallar su carga explosiva frente al cuartel general de los servicios de inteligencia afganos. Según el Ministerio del Interior, el atacante iba bien vestido y llevaba una corbata, una nueva táctica utilizada para evitar los controles. Al menos 3 personas murieron y 5 resultaron heridas. Los atentados comenzaron de madrugada en la provincia de Farah, fronteriza con Irán. Allí un grupo de asaltantes talibanes mató a al menos 18 soldados en la base militar de Balabuluk. El principal grupo insurgente del país también se adjudicó 2 atentados en la provincia de Helmand, uno de sus bastiones. Los ataques se dan solo un mes después de otra serie de 4 atentados en una semana, que dejaron más de 130 muertos. Desde entonces, la zona diplomática de Kabul se encuentra en estado de sitio permanente. Los agricultores franceses recibieron el sábado con silbidos al presidente Emmanuel Macron, que visitaba el Salón de la Agricultura de París. Los productores se mostraron preocupados por un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Los ganaderos franceses temen en particular que Europa importe más de 70.000 toneladas anuales de carne bovina sudamericana, con aranceles aduaneros reducidos. Además, denuncian la competencia desleal de esta carne, producida a muy bajo costo y con criterios sanitarios y de calidad menos exigente que en Europa. No sé si el acuerdo con el Mercosur llegará a concluirse, para ser franco, porque hay muchos problemas de su lado. Pero tenemos que luchar por valorizar mejor lo nuestro. El problema con este sector es que no valorizamos lo que producimos aquí. Enviamos demasiados animales pequeños al exterior para engorde. No quiero que estemos en una posición en la que tengamos que esperar a que otros nos provean una solución. Cuando salimos a un restaurante o a cualquier lugar, el 70% de la carne que comemos no es producida en Francia, y eso es malo, pero es nuestra culpa, no del Mercosur. Los bloques retomaron las discusiones esta semana en Paraguay. Las negociaciones de cara a un tratado de libre comercio llevan estancadas casi 20 años. Además de la apertura del mercado europeo a la carne sudamericana, uno de los mayores obstáculos para la firma es el temor al ingreso de carne tratada con hormonas, sin trazabilidad completa de su cadena de suministro. Esta nueva ronda de negociaciones podría concluir a principios de marzo, con un anuncio sobre un acuerdo. La presidenta chilena Michelle Bachelet se reunió el viernes con el primer ministro japonés Shinzo Abe durante una visita de Estado de 4 días a Japón, la última de su segundo mandato, 2 semanas antes de pasarle el poder al empresario Sebastián Piñera. Analizamos con mucho detalle la realidad que viven las regiones a las que pertenecemos. Respecto de Asia pusimos especial énfasis en el análisis de los desafíos que plantea la política de Corea del Norte y nuestra firme posición conjunta a favor del desarme y la no proliferación nuclear, materias en las que Japón y Chile mantenemos una permanente cooperación, y la enérgica condena de Chile frente al tipo de situaciones que hemos vivido y hemos visto en los últimos tiempos. Bachelet, que terminará su mandato en marzo, agradeció al primer ministro japonés por la invitación y manifestó su alegría por estar en el país asiático para conmemorar los 120 años de amistad entre Japón y Chile. El deporte está na caminha, después de espaço comercial na continuación.